del Espíritu Santo en Efesios 1, del 3 al 7, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por esa bendición, Señor, que nos has concedido. La tomamos, la aceptamos, Padre bendito, Señor, en tu nombre. Bendito Espíritu Santo, muévete con libertad en medio de nosotros. Esta es tu casa, nosotros somos tu casa. Toma el gobierno, el control y el señorío. Sopla sobre nuestro entendimiento, Padre. Destapa nuestros oídos, Señor. Venimos atando todo espíritu de estupor, de adormecimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestra conciencia espiritual sea despierta, Señor, y pueda dar testimonio en nuestro espíritu de tu palabra viva, y que nuestra fe sea acrecentada, Señor, para poder vivir en el evangelio del reino y poder ejecutar tu palabra tanto en los cielos como en la tierra. Esta se cumpla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Podemos sentarnos. Este versículo lo vamos a absorber, hermanos, lo vamos a aceptar, donde dice que nuestro Padre nos ha bendecido con toda bendición, ¿ok? Y tenemos que vivir bendecidos, porque estamos bendecidos. ¿Por quién? Casi por nadie, ¿verdad? Por el Padre de nuestro Señor, por nuestro Padre, porque recibimos adopción mediante Cristo Jesús. Por lo tanto, somos hijos e hijas de un Rey. ¿Quién lo cree? Amén. Por lo tanto, no podemos vivir como mendigos siendo hijos de reyes. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Okay? Nos ha redimido. Es que tenemos que trabajar tan duro con esto. Nos ha redimido. Ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptados y reconciliados con el Padre. ¿Lo somos? Sí lo somos. Amén. Amén. Somos redimidos por el Señor. ¿Quién nos justificó nuestras acciones? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, nada va a poder venir a acusarnos cuando nosotros hemos sido redimidos. ¿Qué significa la palabra redimido? Es comprar. El término usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Nosotros ya no somos más esclavos ni del miedo, ni de la cobardía, ni de los demonios, ni de la muerte, porque Él nos redimió. Amén. Entonces vamos a estar trabajando con eso. La pregunta es: si Dios nos ha bendecido, ¿nos podrán maldecir los brujos? No. ¿Podrán vivir con nosotros en la casa y hacer lo que quieran? No. ¿Tienen algún derecho? ¿Por qué? Porque nos compraron, ¿verdad? ¿Qué hacen en la casa de nosotros? Yo ahorita les voy a contar. Están ahí porque no se ha parado alguien a decir: te me vas. Le creo al Señor y tú aquí no tienes parte ni arte. Y en el nombre de Jesús, fuera. Y sueltas matrimonios, y sueltas hijos, y sueltas finanzas, y sueltas salud, y sueltas el sueño, y sueltas la paz. Y te me vas ahora en el nombre de Jesús. Y te van a decir: no eres nadie. Claro que yo no soy nadie. El que te venció en la cruz del Calvario sí lo es. En su nombre te vas fuera. Amén. Mientras no estés conviccionado de la redención y de la liberación que Cristo Jesús hizo por ti, ellos van a estar chapaloteando en tu casa. Y
Y como le digo a todos, algunos voy a aclarar, es que no les tengo miedo. Yo escucho cadenas, me mueven las cosas, me tumban las cosas. Yo ahí los dejo, no tengo miedo. No se trata de que los dejes. La primera cosa que ellos quieren hacer es meterte miedo para callarte. El temor es un enemigo de la fe. Si ellos aplastaron tu fe, aplastaron tu casa, tu descendencia, necesito que creamos en la palabra que Dios nos ha dado, que nos ha comprado, nos ha liberado y nos ha redimido. Y basta de tenerle miedo al enemigo. ¿Quién dice amén? Amén. Por lo tanto, no basta con que digas, ay, yo no les tengo miedo. Es que no tienen que estar en las casas. Porque ellos no nada más, el primer paso es hacer miedo, pero su objetivo no es nada más meter miedo. El ladrón vino para matar, robar y destruir. Te destruyen matrimonios, te destruyen hijos, te destruyen finanzas, te destruyen economías, si tú los dejas estar en tu casa. ¿Ok? Porque son espíritus que están, espíritus territoriales que están dentro de la casa, pero se pueden meter a tus pensamientos, te pueden susurrar palabras en tus emociones, pueden crear división, pleito, contienda en tu casa, la pueden dividir. Ellos conocen la ley de Dios mejor que muchos cristianos, porque ellos se tienen que basar en esta palabra también. Y la palabra de Dios dice que una casa dividida no prospera. Ellos la creen y lo primero que hacen es meter pleitos y conflictos entre padres, entre hijos, entre esposos, entre hermanos. Crean una división dentro de la casa. Si hay desacuerdos y si hay conflictos, ahí se coló el diablo, que el Señor lo reprenda. Y los cristianos ignoramos esa ley. ¿Por qué crees que Dios dice cuando se enoja el esposo con la esposa o tienes conflicto con la madre, con quien tú vivas? Dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no te vayas enojado a dormir. Que tienes que hacer las paces, que tienes que hablar antes de irte a dormir para que el enemigo no tome ventaja. La palabra de Dios se vive, hermano, no nada más se recita, hay que ser inteligente para decir, necesitamos hacernos abogados de la palabra de Dios. Abogados de la palabra de Dios. Yo hoy voy a dar ejemplos bíblicos porque me han estado preguntando, ¿la brujería me puede pegar si soy cristiano? Si eres cristiano, la respuesta es no. Te pueden merodear, pueden tratar, van a tratar, porque eso se trata de una guerra, pero no tendrían que. Te voy a dar ejemplo bíblico y que te quede en tu corazón y que te conviccione. Perdón. No podemos conformarnos y decir, ay, está bien. No, pues antes les tenían pavor y ya no se trata nada más de decir ya les perdí el miedo. Se trata de decir fuera y sueltas, ladrón, lo que me has estado robando y me lo vas a regresar con creces. ¿Qué te he estado robando? Paz, felicidad, armonía, amor, tranquilidad, salud. ¿Qué te ha estado robando? Por eso no debemos de conformarnos. ¿Ok? Vámonos a irnos a la Biblia con un ejemplo bíblico. Les voy a hablar de un rey que era Balac, que era rey de Moab. ¿Ok? De ese rey yo les voy a hablar y les voy a poner el ejemplo, porque ese rey se turbaba, se preocupaba y le angustiaba y le molestaba el respaldo que el pueblo de Israel tenía, que Dios le daba, y le tenía envidia, celos y sobre todo miedo. Identifícate, porque el pueblo de Israel es la sombra, tipo y figura de la iglesia. Ay, ¿por qué me atacan tanto? Porque ven tu potencial, porque dicen a esta, yo le pongo el pie encima, no lo dejo crecer, le meto miedo, le tapo la boca y lo derribo antes de que me haga la guerra. ¿Cómo es posible que el enemigo vaya un pie delante de nosotros? Nosotros tenemos que ir un pie delante del enemigo. Entonces resulta que este Balac, hermanos, estaba angustiado, y le voy a leer un poquito lo que es Números 22:1 para que agarremos el contexto. Dice, partiendo los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó,
vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Oye, ya había visto que el pueblo de Israel había derrotado a sus enemigos. Dijo, este va a llegar a mí, también me va a derrotar a mí. Dice, y Moab tuvo gran temor. Digan, el enemigo nos tiene temor. Se la creen porque ni los oigo. Te tiene miedo, yo te lo he dicho. ¿Por qué te ataca? Porque te tiene miedo. Y eso es un ejemplo bien claro. Dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ellos viven angustiados a causa de los hijos de Dios, de la iglesia. Amén. Fíjense, y dice en el Números 22:6, entonces dice, ven pues ahora te ruego, maldice ese pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque somos más fuertes que el enemigo. Entonces le dice a Balaam, un profeta que era de Dios, pero con un corazón que no estaba con Dios. Un profeta que aparentaba obedecer a Dios, pero que su corazón estaba ligado a la ambición, porque éste le ofreció beneficio, ¿verdad? Para que maldijera lo que Dios había bendecido. Muchos brujos, hechiceros, realmente eran propósito de Dios, los cazadores de alma. Miren, lo que Dios da, no lo quita. Todo don y toda dádiva proviene del Padre de las luces. ¿Quién es el que da los dones? ¿El diablo o Dios? Dios se los da al hombre, y si Dios te lo da, no te lo va a quitar. El hombre sabrá qué hace con él, si lo pone al servicio de las tinieblas o lo pone al servicio de Dios. Por eso mucha gente que es adivino realmente deberían de ser profetas de Dios, visionarios de Dios, pero han querido servirle al enemigo. Fue lo que le pasó a Balaam. Esos dones que tienen los brujos, los hechiceros, no se los dio Satanás. Ellos decidieron, lo que Dios me da, lo ponen al servicio de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces este rey Moab va con ese profeta de Dios caído, dice, pero con los ojos abiertos, caído, pero todavía seguía mirando visiones, y le propone y lo corrompe. Y él en el fondo decía, bueno, voy a hacer lo que tú digas, Dios, pero Dios conocía el corazón de Balaam. Dios le dijo, no vayas la primera vez, no vayas, Señor, mira, déjame consultar a Dios. Y lo curioso de esto que les voy a comentar, Balaam quería que Dios maldijera a su propio pueblo. ¿Cuánta gente en su ignorancia va con brujos y dice, pero es de Dios? Es de Dios porque tiene santos y tiene vírgenes. Yo miro que tiene santos y que tiene vírgenes. ¿Cómo Dios va a usar a otros para hacerle daño a otros? Hello, yo creo que hasta un niño de 5 años sabe que no son de Dios. Lamentable y desgraciadamente, mucha gente piensa que hay brujería blanca y brujería negra. La brujería de cualquier color es satánica y acuden a ellos. Tenemos que entenderlo, pueblo, porque dentro del mismo pueblo puede haber gente que todavía, teniendo conocimiento de la palabra, tiene esas prácticas. Entonces este fue con Balaam y le dice, ven pues ahora te ruego, maldice ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendices será bendito, y el que tú maldigas será maldito. O sea que Balac sabía que este Balaam tenía poder y autoridad que Dios le había delegado. ¿Ok? Lo quería destruir porque le tenía miedo y porque sabía que era más fuerte. ¿Qué dice la palabra? Yo soy fuerte en Cristo que me fortalece. Por eso nosotros somos más fuertes que el enemigo, porque Cristo nos fortalece, no por nuestras propias fuerzas. Por eso cuando peleamos con lo espiritual no podemos pelear con carne, sino tenemos que pelear con espíritu. El problema de muchos cristianos es que el área más descuidada que tienen es el área espiritual.
todo lo quieren volver mental, lo quieren volver lógico, lo quieren volver carne, y no llegamos a subir a niveles más altos, donde dice la palabra de Dios en Efesios que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales. Para poder llegar y arrebatar esas bendiciones celestiales, tendríamos que subir a un nivel espiritual más alto. Amén. Porque mucha gente dice, ha vendido un evangelio tan erróneo de sufrimiento. ¿Crees tú que eres humilde o bueno para Dios entre más sufras y entre más pobre seas? No, porque Dios dice, el que dejase padre, madre, terreno, hermanos, naciones, a causa de mi evangelio, yo lo bendeciré en este tiempo y en el venidero. Dios no nos quiere mendigos, Dios no nos quiere pobres, Dios no nos quiere mediocres. Eso es una vil mentira, un evangelio falso. Así que olvídate de que queremos un Dios que entre más no, los mártires, no, olvídate de eso. Eso ya pasó. Te estoy dando Biblia para que te convenzas que Dios no te quiere tirado en el piso, que Dios está contigo, que te ama, que es tu escudo y que te quiere de pie peleando tus batallas. Ya basta de que tu casa esté derribada. Nadie va a pelear por ti. Hay grupos de intercesión que vamos a estar a la guerra intercediendo por los hogares. Detrás, Padre, respáldalo, Padre, levántalo, Señor. Pero el que va a estar al frente en los hogares eres tú. Amén. Perfecto. Deja de correr que fulanito vaya a mi casa. No, pastora, venga, entréneme, porque a mí ya me tienen hasta aquí, que en mi casa me tiren esto, me hagan lo otro. Y qué bueno, ven. Vamos, porque dice el Señor, id y multiplicaos, enseñaos, respaldaos los unos a los otros. Quitémonos la mentalidad de que otros hagan lo que tú tienes que hacer. Amén. Por eso yo les estoy hablando un poquito de aquí. Y miren lo que aconteció en Números 23, 16, 20. Dice, y Jehová salió al encuentro de Balaam, porque todavía Balaam le dice a Balaam, deja y le pregunto a Dios a ver si quiere maldecir a su propia gente. Qué cabezón, ¿verdad? Entonces dice que salió Jehová y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balaam y dile así. Y vino a él, he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balaam, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balaam, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio órdenes de bendecir y no podré revocarlo. Le dijo, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Yo no puedo revocar lo que Dios ha bendecido. Dios nos ha bendecido, ¿sí o no? ¿Podrá acaso algún brujo venir a maldecirte? No. ¿Lo crees? Deja de tener huéspedes que no te pagan renta en tu casa. O sea, hacen los espíritus inmundos. Ahí viven contigo y ni renta te pagan. Sácalos fuera. No los aceptes, no los abraces. Amén. Ok, una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que no les pegó la maldición al pueblo de Israel? ¿Será que siempre y nunca jamás les podrá pegar la maldición? Yo les voy a leer aquí por qué no les pudo pegar la maldición. Y es la misma razón por la cual a nosotros tampoco nos puede pegar la maldición. ¿Quieres saber qué es? Sí, ok, entonces acompáñame el libro del Número 23, 21. Dice, le dice Balaam a Balaam, le dice, no, porque Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque no había maldad y no había perversidad.
si tu casa está santificada y apartada para el Señor, no te va a pegar ni una brujería. Esa es la razón por la cual no les pegó. Dice: Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, del mundo. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Qué hay? No hay ni agüero, ni adivinación, ni brujería, ni santería, ni hechicería, ni satanismo que le pueda pegar. ¿Quién dice amén? ¿Te la crees? No hay. ¿Pero por qué? Porque el Señor no había encontrado iniquidad ni maldad en ellos. Tenían la cobertura, no tenían puertas abiertas para que el enemigo entrara a su casa, la saboteara e hiciera, robara, matara y destruyera. Así de fácil. He aquí en el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los enemigos. O sea que el pueblo estaba como un león, porque Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. Ese es el error de los cristianos. Queremos que Dios esté con nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él. Hello. No les pegó porque ellos estaban también con Dios, apartados. Su casa estaba santificada. Limpia tu casa, pon en orden tu casa y verás si el enemigo la puede tocar. No la va a tocar. Y es lo que los cristianos tenemos que entender. Pero miren la maldad de Balaam. ¿Qué creen que hizo? Dijo: ¿sabes qué? Acá entre nos no los va a tocar el Señor porque están santificados, apartados, y Dios está con ellos, pero ellos también están con Dios. Y le dio un secreto cómo el enemigo podía entrar y destruirlos. Y es, ojo, porque es así como ha entrado a tu casa y te ha destruido, y te está robando, y está matando. Dice en el libro de Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El pueblo estaba protegido mientras no estaba en pecado. Entonces este sinvergüenza le dijo: mira, vamos a hacerlos caer, vamos que entren en pecado, y ahí se mete la maldición y pega. Tremendo. En Número 25:1 dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Entonces Moab le empezó a mandar chicas bonitas y se empezaron a meter con los hijos de Israel, cosa que Dios tenía prohibido, que se prostituyeran con otro pueblo, que se mezclaran. Y no solamente eso, sino que ellas metieron sus ídolos y ellos terminaron adorando los ídolos del pueblo de Moab, y ahí les pegó la maldición. Por eso es que pegan. Números 31:16 dice: he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Tienes plaga en tu casa? ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes pobreza? ¿Tienes escasez? ¿Tienes división? ¿Tienes divorcio? ¿Tienes hijos? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la plaga pudo entrar y pegar? Cuando el pueblo de Israel estaban las plagas en Egipto, Dios estaba con ellos, y aunque ellos estaban cerca, ese pueblo, la plaga no entraba. Cuando Dios realmente está en la casa de uno, no pega la brujería, no entra la plaga, no entra la muerte. Si hay que cerrar puertas, cerrémosla. Si hay que ponernos en orden, pongámonos en orden. Si tenemos que limpiar la casa, espiritualmente hablando, limpiémosla. Por más ungidos que vayan a orar a tu casa, o por más que oren por ti, si ese desorden, ese derecho legal espiritual está en tu casa, la plaga va a seguir ahí.
y va a venir la destrucción y el robo de hijos y de todo lo que todo lo que estás. Podemos entender ahora, porque tenemos que quitarle la costumbre a los cristianos de creer que hay varitas mágicas por medio de la oración. Es oración más acción igual a bendición. Oración más acción igual a bendición. Ellos cómodamente, mucha gente pide solamente oración, pero no hace el cambio. Y ahí sigue, ay, Dios se descompuso. No, Dios no se descompuso. Hay leyes espirituales de las cuales nosotros debemos volvernos abogados y entender. Amén. Ya se acercan las clases de los días viernes, donde vamos a empezar a estudiar el libro como la Constitución del Reino de los Cielos, para conocer las leyes del mundo espiritual. Porque tenemos que ser hijos maduros y entender. Porque aquí la culpa no la tiene ni Dios ni el diablo, sino tu libre albedrío, tu siembra y tu cosecha. Dios está puesto y dispuesto a estar contigo a tu lado, si tú estás con Él. ¿Quién dice amén? Está fácil. El evangelio es fácil. El evangelio es fácil, hermanos. Realmente es como la otra vez que le decía, no es chiste, pero es verdad. Siempre andamos preguntando cómo bajar de peso. Ya sabemos, deja de comer y ponte a hacer ejercicios. ¿Cómo quieres que Dios esté contigo? Ya sabemos. Santifícate, parte de la Biblia y ora. Ya sabemos. Pero ni he bajado de peso, van a decir, no, ni tampoco me he santificado. No vamos a tener resultados si no tenemos acciones. Amén. Claro, es que el evangelio está fácil. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. Dice Proverbios 26:2, dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Para que haya una maldición en tu casa, puedan entrar, salir, golpear y hacer todo lo que hacen, tiene que haber una causa, un derecho. Entonces tenemos que decir: Espíritu Santo de Dios, a lo mejor yo no me doy cuenta. Dime cuál es el derecho para que estén, no los pueda yo sacar de mi casa. ¿Qué está mal? La maldición no viene sin causa. Legalmente, espiritualmente hablando, tiene que tener un derecho para que te esté pegando. Hay que pensar. Ahora yo te voy a decir otra cosa. Y muchos ya lo hemos hecho. Y lo que nos falta ahorita es lo que estamos escuchando ahorita: conviccionarnos, creerle a Dios y empezar a pelear. Porque el libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién dice amén? Ya nos arrepentimos, amén. Ya nos confesamos, ya nos apartamos. ¿Qué nos hace falta? Conviccionarnos, ponernos a la brecha, creerle a Dios y decirle: ya me hartaste, fuera de mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, te vas. Ya empezaron a tronar las cosas. Escuchen. Entonces, si te vas en el nombre de Cristo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero te tienes que parar en la autoridad que Dios ya te dio. Dios te ha dado autoridad en su nombre. ¿Quién dice amén? El nombre que es por encima de todo nombre, sobre el cual se doblará toda rodilla, que es el nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre tú vas a pelear. Porque la sangre de Cristo está sobre ti, te ha redimido. Y va a venir una lucha con tu mente, con el campo de batalla, y te va a decir: no, tú eres un esto. Te callas en el nombre de Jesús, espíritu de acusación. Pero el Señor ya me redimió, pagó por todos mis pecados. Y cuando tú tengas esa fe y tú creas, va a salir fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y no tengas miedo. ¿Sabes qué pasaba al principio que yo empezaba a hacer las liberaciones? Te lo digo, empezaban a torcer los ojos, a torcer el cuello, queriéndome asustar. Mira, sé que eres espíritu y que puedes, no me asusta, porque sé que lo puedes hacer ahora en el nombre de Jesús. Sueltas a la persona sin hacerle daño. ¿Tuviste miedo? El miedo es lo opuesto a la fe. Tienes
contigo. ¿Por qué no tocaron el pueblo de Israel? Porque Dios estaba con ellos. ¿Y por qué? Ellos estaban con Dios. No quieres el respaldo viviendo en fornicación, yendo a brujería, amargado, maldiciendo con la boca. No, porque esos son derechos donde el enemigo ya se metió. Vamos entendiendo. Ay, entonces ¿qué hago? Pero es que yo tengo esa debilidad. Bien fácil, porque Dios es bueno. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. Entonces, escúchame bien, la primera batalla que tú tienes que pelear no va a ser ni por tu esposo ni por tus hijos, va a ser por ti. Señor, ayúdame en mis debilidades, limpia mi mente, limpia mi corazón, ayúdame a santificar. Y no te dé vergüenza, es que me da vergüenza decirle al Señor que yo tengo esta debilidad. Ya te conoce y así te ama. Entrégale la debilidad al Señor. ¿Ven que el evangelio está fácil? Está fácil. Está fácil, hermanos, cuando te decides a vivir en Él. ¿Ok? Dice, fíjese, no me alcanza el tiempo, como para no perder la costumbre, ¿verdad? Ok, si tú ya te arrepentiste y todo eso, ahora hay algunos pecados que antes decíamos, pero ¿por qué Dios destruye pueblos completos? Es por las prácticas que teníamos, y tal vez haya prácticas que nosotros no nos hemos dado cuenta. Se las voy a leer muy rapidito. Si tú practicaste esto, si tu familia practicó eso, pero tú ya te arrepentiste, ya no hay derecho sobre ti, porque fue clavado todo eso en la cruz del Calvario. En cuanto tú te arrepientes, el Señor lo borra, lo perdona. ¿Quién le cree a Dios? Entonces, que no venga el enemigo a ponerte el dedo otra vez en frente de tu cara, porque así no te vas a poder levantar, así no vas a poder pelear. En las prácticas que dice Deuteronomio 18:10, donde dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego sahumerio, ni quien practique adivinación, ni agoría, ni sortegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ya no las practicamos. Ay, pero mi abuelita, sí, pero tú dices: en el nombre de Jesús, yo no soy partícipe de las prácticas de mi ascendencia. Yo renuncio en el nombre de Jesús a cualquier poder concebido por las tinieblas. No lo acepto. Y ahí, ¡pum! Dios así está, dice que está presto para oír. Quiero leerles cuando hacen entregas por los hijos. Tal vez tú lo hiciste en ignorancia, o tal vez lo hicieron contigo. En 2 de Reyes 16:17 dice perdón: y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundadas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Segunda de Reyes 21:5. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medios y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Usan amuletos. Esto, hermanos, está bien tremendo. Está en Ezequiel 13:18-23, si lo quieren leer. Ezequiel 13:18-23 dice su palabra: por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene, también por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con fuego. Y le dice en el versículo 17: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración, profecía contra ellas. Dice, y así dice el Señor Dios: ¡ay de las que cosen cintas mágicas para las coyuntas de las manos y hacen pulseritas de ojito de venado y manitas de Fátima y amuletitos de pulseritas, y todavía van y se los ponen a los niños de las manitas, y
hilitos rojos. ¡Ay!, dice el Señor. Y hace un velo para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar sus almas. Cazaréis las vidas de mi pueblo y perseverarán, dice el Señor, vuestras vidas. Me habéis profanado ante mi pueblo por puñado de cebadas. Es a los que vendieron los dones y cobran dinero para maldecir, los brujos, los hechiceros. Por tanto, dice así el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí cazan vidas. Como aves, las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas y las vidas de las que cazáis como aves. O sea que si estás cautivo en todo eso, el Señor va a sacarte del cautiverio. ¿Quién dice amén? Si caíste y te arrepentiste, el Señor va a abrir la cárcel y te va a sacar de ese cautiverio. Seguimos leyendo. También dice: rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa en vuestras manos, y sabéis que yo soy el Señor, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte del mal camino a fin de perseverar. O sea que le serviste a los que te venían a pedir que le hagas mal a los justos. Cuando van mujeres o hombres a decir: hazme un hechizo para que eso se divorcien, para que fracasen, para que les vaya mal, un espíritu de muerte, dice el Señor: ay de aquellos, porque los brujos van a tener su fin con el Señor. Dice: por tanto, no veréis más visión falsa, ni practicaréis más la adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Tremendo, de esos te está librando el Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dios no está con nosotros. ¿Y nosotros con quién vamos a estar? Con el Señor. Y vamos a cerrar toda puerta, y vamos a renunciar a todos esos derechos, y se acabó. Deja de darle vueltas. Deja de no creer que Dios ya te hizo libre cuando tú te arrepientas y digas: no más, fuera. Y fuera de mi casa. ¿Tú crees que Dios te hizo para que estés fracasada, divorciada y sola? No. No nos hizo para eso. Para que estés enfermo y pobre y batallando. Para que haya enfermedades de maldición generacional. No. ¿Qué vamos a hacer? Ya basta, ¿verdad? ¿Quién se cansó ya o quieren más? Miren, muy rapidito, tengo 5 minutos para contarles acerca de Gedeón. Muchos de nosotros estamos como Gedeón. Gedeón, un guerrero que Dios llamó, un guerrero que Dios predestinó, como a ti y como a mí, ¿verdad? ¿Ok? Yo me identificaba mucho antes con Gedeón. Ok, Gedeón, hermanos, fíjense que Gedeón, después de escoger sus 300 hombres de guerra bravos y valientes que Dios le había dado, él tenía miedo de ir a la batalla, como tú y como yo comprenderemos. Pues es que, a ver, nosotros somos cobardes cuando no queremos pelear nuestras batallas y nos asustan también. Pero fíjate lo curioso, y ahí tengo un punto, es lo que yo muchas veces les he dicho, porque el Señor una vez me habló a mí, porque como Gedeón también, porque me mandaba a meter en terreno donde no todos se querían meter, ¿verdad? Y dice que Gedeón, que les tenía miedo, y mírate qué tan lindo es Dios, que Dios le dijo en Jueces 7:9, dice: aconteció en aquella noche, Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo te he entregado la batalla en las manos. Ya te dijo el Señor que entregó la batalla en las manos. Ya te dijo, ¿y por qué no tienes la victoria? Mira, y luego le dice, en el versículo, no traigo el tesoro, que sigue, dice: y si tienes temor de descender, o sea, hace que cuando somos cobarditos, dice el Señor: baja tú con fura, tu criado al campamento, y oirás lo que hablan entonces y hablarán lo que tu enemigo está hablando, y eso va a fortalecer tus manos, dice el Señor. Y dice que descendió al campamento con fura su siervo,
y tenían un montón, que eran un gran número, que eran muchos guerreros, y él nada más tenía 300 y tenía muchos caballos. Pero en eso él le tocó escuchar una conversación. Dice que cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino los hijos de Dios que ya se levantaron. Y dijo: oh Dios, y dijo: Dios, varón de Israel, son los varones de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El enemigo le tenía miedo a Gedeón, Gedeón le tenía miedo al enemigo. Te tienen callado la boca porque te tienen miedo. Yo te lo he dicho, te tienen miedo. Créele a Dios y ven su nombre y derriba y tumba y rescata lo que te han quitado. ¿Quién le cree? Dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró al Señor. Dice que volvió al campamento de Israel y dijo a los, llegó así pero bien fortalecido, y dijo: levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. El saber que el enemigo le tenía miedo. ¿Por qué crees que te tienen el pie encima? Para que no te levantes. ¿Por qué? Porque te tienen miedo. Porque Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad, te ha dado su nombre, te ha dado su sangre y te ha tenido tirado en el piso. ¡Levántate! Quiero que lleguen con testimonios. Mira, que te rentaron un gato, mira, y que el gato hasta se resucitó y se le echó encima al brujo. Que le arrancaron los pelos a la gallina y se le pegaron otra vez las plumas. Todo eso que te avientan, que te hacen. Pero levántate. Seamos como Pablo y Silas y que no nos tapen la boca. Aquí está la autoridad. Que vara de palo ni que nada. Somos nosotros. El Señor nos ha dado autoridad a nosotros. Entonces yo quiero testimonios. Mire, le creí al Señor y que me levanto y que le digo: ni me toques, ni se te ocurra que me vas ahora. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie para orar, hermanos. En el nombre de Jesús. Para despedir el culto. Va a haber cierre de esto el día viernes. Por supuesto sabemos que tenemos que salir corriendo de aquí porque no tenemos el tiempo. Y el viernes cerramos. Pero quiero que vuelvan a escuchar la enseñanza. Vuelvan a escuchar las veces hasta que te convicciones cómo Dios te ve y cómo Dios te ama. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por todo el poder y respaldo que nos has concedido de las regiones celestes, por las bendiciones de este tiempo y de las bendiciones venideras. Gracias por tu respaldo, porque eres nuestro escudo, nuestro refugio. Tú eres nuestra ciudad amurallada, Padre. Te honramos, te bendecimos, Señor. Creemos en ti. Renunciamos, Padre, a toda entrega que hayan hecho nuestros ancestros. Renunciamos a todo poder de las tinieblas, Padre, que se haya hecho por brujería, santería. Renunciamos a todo lo que proviene del enemigo, Señor, y nos apegamos a ti, a tu amor, a tu ley. Nos paramos sobre la roca. En el nombre de Jesús, Señor, quede desatada hoy toda brujería, toda enfermedad que vino por brujería, toda maldición que vino por brujería. Declaro por el poder de tu palabra que queda deshecho y que entraremos en los caminos que tú nos has asignado y caminaremos sobre las bendiciones que ya nos has dado, y se va a ir la pobreza, la destrucción, la división, el pleito, la contienda, la desgracia, los